este video vamos a discutir algunos tipos de gráficas que se suelen usar en estadística descriptiva para luego ver una forma muy sencilla de realizar una distribución de frecuencias en Excel. Así que empecemos. Bueno, en este video vamos a empezar platicando sobre algunos tipos de gráficos que nos llevarán también a conversar acerca de los diferentes tipos de datos que uno va a estar trabajando o series de datos con los que uno puede trabajar en estadística, al menos para datos cuantitativos. Entonces, el primer tipo de gráfico que vamos a conocer es el gráfico de línea, bueno, que ya lo tenemos bastante conocido. Este nos va a servir para trabajar con series de tiempo, ¿sí? Entonces, acá en el ejemplo tenemos la tendencia de ingreso y gasto público para Guatemala, donde lo interesante es poder observar la brecha fiscal que existe a partir del 98, ¿no? De ahí en adelante. Entonces, este tipo de gráfico es perfecto para series de tiempo. Ahora bien, tenemos el gráfico de barras, que también es muy conocido por nosotros. Imaginemos en este momento que en este gráfico de carga fiscal en Centroamérica para los años, bueno, para 3 años en específico, 2005, 2010 y 2015, si solo tuviéramos los datos de 2015 y estuviéramos comparando diferentes observaciones en un solo periodo de tiempo, nosotros estaríamos trabajando con información de corte transversal. Pero en el caso que tenemos diferentes observaciones o diferentes individuos en diferentes periodos de tiempo, estamos trabajando con datos a panel, y las gráficas de barras permiten trabajar con ambos tipos de datos, de corte transversal, un solo periodo de tiempo, diferentes individuos, o datos a panel, diferentes individuos en diferentes momentos del tiempo. Esto es contrario a la serie de tiempo, en la cual solamente teníamos un individuo en sus diferentes momentos del tiempo. Otro tipo de gráfico que puede interesarnos es el gráfico de jerarquía. Acá tenemos un pequeño ejemplo con los ingresos fiscales del año 2015, en las cuales podemos notar a simple vista que los impuestos indirectos, pues para Guatemala suelen tener mayor predominancia que los impuestos directos. El histograma, que aprenderemos cómo hacer uno de manera muy sencilla hoy, como podemos ver, es simplemente la distribución de los intervalos y su respectiva frecuencia en el eje Y. Ahora, este permite tener una idea muy buena del tipo de distribución que uno está trabajando. Es en realidad la principal utilidad de este gráfico. Y otro también muy bueno para conocer este es el gráfico de caja. Entonces, este simple gráfico que podemos observar nos da una perfecta idea del tipo de distribución con el que estamos trabajando. Primero me va a marcar cuál es el valor mínimo de la distribución, en este caso es 30. Me va a dar el valor de que corresponde al cuartil 1, 48.75. Me va a indicar la mediana. Me va a indicar el cuartil número 3, 88.5. Una medida de dispersión muy sencilla es el rango intercuartílico, que es la resta entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces acá puedo tener una idea de qué tan dispersos están los datos. Y también tengo el valor máximo, 124. Tengo la media en este caso 73.07 aproximadamente, lo cual me indica al ser mayor que la mediana que esta distribución tiene un sesgo positivo. Por último, también me va a presentar valores atípicos, si existieran, es decir, valores que suelen sobrepasar con mucho el rango de más o menos 3 desviaciones de estándar alrededor de la media. Entonces, este gráfico muy sencillo nos da una vista bastante amplia del tipo de distribución con el que estamos trabajando. Y por último, para presentar datos principalmente de naturaleza cualitativa, tenemos las tablas de contingencia, en la cual podemos cruzar información de diferentes variables. Por ejemplo, acá tenemos información de si la persona se caracteriza como hombre o mujer y si es diestro o zurdo, ¿no? Entonces, este tipo de tablas las aprenderemos a obtener la siguiente semana. Ahora vamos a hablar de tabulación de datos agrupados. Como vimos, agrupar los datos es a veces muy útil y también es útil para poder hacer el histograma.
Entonces, la tabulación de datos, en ocasiones es necesario agrupar estos datos. Y la fórmula para la amplitud es eso, cuántos datos debo incluir en cada intervalo. Entonces, está por el rango, esto de dato mayor, x sub s menos el dato menor, x sub 0, es el rango. Y acá abajo, bueno, esta es una fórmula bastante sencilla, digamos, amplitud es igual al rango dividido el número, y aquí lo voy a llamar k, a eso, al número de intervalos que vaya a generar en mi distribución. Entonces la fórmula que tenemos acá expresada es la fórmula de Sturges. Vamos a tomarnos unos minutos para poder analizar el origen de esta fórmula, pero bueno, algunos libros, como el que estaremos trabajando, también simplemente indican un número de intervalos ya dado, ¿no? Sin aplicar la fórmula. Podrán indicarme 10 intervalos, 20 intervalos, también según mis necesidades. Pero si quisiera ser un poco más formal, pudiera aplicar esta fórmula de Sturges. Entonces, como les dije, vamos a tomarnos unos minutos para discutir un poco sobre el origen de esta fórmula. Entonces, lo primero, y lo vamos a discutir un poco porque me va a ser útil para poder trabajar más adelante en otras clases. Entonces, lo primero, ¿no? Vamos a recordar algo muy básico que es el triángulo de Pascal. ¿Sí? Vamos a empezar observando el triángulo de Pascal. Y este triángulo es aquel triángulo que se formaba con numeritos en los cuales cada esquina obtenía un valor de 1 y los valores del centro se iban formando con la sumatoria de los valores internos. Entonces, por ejemplo, para el nivel 0 teníamos un simple 1, para el nivel 1 las dos esquinas, para el nivel 2, para el nivel 3 y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3 y 1 en la esquina. Como les dije, los valores intermedios se van formando por la sumatoria de los valores que van quedando en el nivel anterior. Y vamos a quedarnos con este ya último nivel, 5, 10, 10, 5 y 1 nuevamente. Entonces, acá sería de nivel 4 y por último de nivel 5, ¿no? Siendo esto n, por ejemplo. Entonces, este triángulo de Pascal tiene muchas aplicaciones. En primera instancia, estos coeficientes que obtenemos acá, los voy a marcar con color rojo, por ejemplo, este número 2, son resultados de combinaciones. Entonces, las combinaciones, por ejemplo, n combinaciones de i. Solo vamos a recordar un poco la fórmula de las combinaciones. Esto lo veremos un poco más adelante porque nos será útil. Es igual a n factorial, i factorial por n menos i factorial. Entonces solo recordemos un poquito de esto. Estos coeficientes nos dan estos valores de combinaciones y todos estos términos de acá también son los términos que se obtienen de un binomio elevado a la potencia n. Digamos a más b a la potencia n. Entonces si recordamos un poquito de matemáticas de nuestros básicos, vamos a obtener que el primer dato se eleva al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo al cuadrado. No, perdón, más 2 veces el primero por el segundo, más el último al cuadrado, ¿no? Estos eran los coeficientes que acompañan a estos términos de un binomio elevado a la potencia n. Ahora bien, Sturges pues consideró esto, ¿no? El número de intervalos debería incluir información que se asemeje a una distribución normal. Y si vamos observando, ahorita lo haré como si fuera una variable continua, pero en vez de dibujar un histograma, pero si vamos observando, estos coeficientes van aumentando y después tienden a disminuir, más o menos como pasaría con una distribución normal. Obviamente, si esto lo vamos haciendo cada vez más grande, se va reflejando más esta información. Entonces, Sturges tomó esto en cuenta, ¿no? Esta distribución, que en realidad estos coeficientes provienen también de una distribución binomial, que será una distribución discreta que veremos más adelante. Ahora bien, la sumatoria de estos, si yo los voy sumando, por ejemplo, si voy haciendo estas sumas, también tienen una fórmula. Y esta suma siempre es 2 a la n. ¿Sí? Si por ejemplo n es 0, 2 a la 0 es 1. Si n es 1, pues obtendría 2 a la 1. 1 más 1.
y así sucesivamente. Entonces, esto también, la sumatoria siempre es igual a 2 a la n, ¿no? La sumatoria de estas combinaciones que salen del triángulo de Pascal. Ahora bien, ¿qué hizo Sturges entonces? Sturges, como hemos dicho, la amplitud la habíamos definido como el rango dividido este número de intervalos que vamos a escoger. Esto, perdón, en la fórmula que teníamos aparece como R. No importa cómo la llamemos, es la amplitud. Entonces la pregunta es cómo definir K. Y según Sturges, siguiendo esta distribución binomial, entonces él consideró K-1 elementos combinados en intervalos. Perdón, sí, K-1 intervalos. Y cada intervalo tendría que contener y elementos. Entonces, no vamos a aplicar la fórmula porque sería un poco compleja, pero sí vamos a utilizar esta propiedad de que la sumatoria es 2 a la n. Para nuestro caso, entonces, esta sumatoria, que va a estar representando al número de datos que voy a obtener en la muestra o en la población, esta sumatoria es igual a 2, solo que ahora en vez de n tendríamos k-1. Y ahora procederíamos entonces, ahora sí ya tenemos n es igual a 2 elevado a la k-1 y procederíamos a despejar k, ¿sí? Entonces lo más sencillo para despejar k en este caso es aplicar logaritmos a ambos lados de la ecuación. Entonces obtendríamos el logaritmo de n es igual a el logaritmo de 2 por reglas de logaritmo, ¿no? Y esto estaría multiplicando a k-1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? De acá puedo despejar fácilmente k, que es el número de intervalos, y lo que me va a quedar es que k es igual a... Recordemos que acá lo que estamos trabajando es el denominador, ¿sí? Acá simplemente va el rango, entonces en el denominador lo que me va a quedar es... lo voy a poner de esta manera, 1 dividido el logaritmo de base 10 de 2 multiplicado al logaritmo de n más 1. Sí, yo despejo k. Y prácticamente lo que voy a obtener acá, si yo utilizo mi calculadora y opero esto, voy a encontrar que esto aproxima a 3.322. ¿Sí? ¿Qué es lo que está considerando entonces esta fórmula? Bueno, solo un pequeño paréntesis, ya habiendo terminado esto, pasemos un poco a la práctica. Ahora sí, pues acá en un pequeño ejemplo, como podemos observar, tenemos diferentes datos y podemos encontrar fácilmente la amplitud utilizando esa fórmula, ¿no? Está esta tabla ordenada del menor al mayor, entonces es bastante sencillo, 92 es el mayor, menos 40, obtengo el rango, son 30 datos, logaritmo de 30 por 3.322 más 1, ¿no? Y esto aproxima 9 porque todos los datos son enteros, entonces yo tendría que ir ordenando cada intervalo con 9 datos. La información que normalmente podemos indicar en esta distribución de frecuencias, pues además de su frecuencia, ir contando cuántos datos hay en cada intervalo, estaría la frecuencia acumulada, que es la suma sucesiva de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa es expresar en términos de porcentaje prácticamente cada frecuencia. Y la marca de clase, pues es el punto medio del intervalo. Entonces, a manera de ejemplo, en este caso, yo tengo acá estos datos 18 a 27 y si voy observando 27, 37, 47, la amplitud es 10. ¿Sí? Tengo mis frecuencias ya indicadas, vamos a encontrar cómo poderlas encontrar. Y la marca de clase pues sería eso, ¿no? El punto medio, entonces el promedio entre 18 y 27. Y sería 22.5. Y si yo no me quiero complicar la vida y yo ya vi que la amplitud es 10, acá simplemente sería ir sumando 10 a cada marca de clase. Entonces, la siguiente sería 32.5, 42.5, 52.5 y 62.5.
no, aquí ya no hay, ¿sí? Entonces este total, eso sí, habría que calcularlo. Si no estoy mal, es 58, ¿sí? Acá estaríamos trabajando con 58 datos. La frecuencia acumulada, pues empiezo con 10, que es la primera. 10 más 21, la siguiente frecuencia acumulada sería 31. 31 más 15 me da 46. Y el último valor entonces sería 58, ¿sí? Esta información también me permite calcular realizar una gráfica que se llama ojiva. Y la frecuencia relativa es, bueno, en términos de el 100% de 58, 10 ¿cuánto representa? Entonces, simplemente de hacer esa división, 10 dividido 58 y multiplicarlo por 100, obtendríamos que la primera frecuencia relativa es 17.24% aproximadamente. Y solo haremos la segunda para asegurar bien este procedimiento, y la siguiente sería 36.21%, ¿sí? Entonces ya obviamente al sumar esto tendríamos que obtener 100% si calculamos todos los porcentajes. Entonces esta es a grandes rasgos una distribución de frecuencias. Ahora bien, vamos a realizar esta distribución de frecuencias en Excel. Vamos a encontrar que es la cosa más fácil del mundo. Eso sí, vamos a aplicar, nos vamos a separar un poco de la formalidad y vamos a encontrar el procedimiento que sea el más rápido posible, al menos que yo conozco, que es utilizando una tabla dinámica. Dejaré en la descripción el enlace a algún otro video que va a explicar quizás el procedimiento un poco más formal, pero también un poco más tedioso de calcular las frecuencias por medio de matrices. Pero lo más sencillo es una distribución de frecuencias que me va a aproximar perfectamente. Entonces, eso sí, vamos a aplicar los datos o la fórmula de momento. Pues algunos ejercicios podrán indicar un número establecido de intervalos, pero de momento vamos a aplicar la fórmula de Sturges. Entonces lo primero que necesito es conocer cuántos datos voy a trabajar. Voy a trabajar entonces con 50 datos. Voy a necesitar el número máximo para poder calcular el rango y también el mínimo. Entonces, ya teniendo estos datos, yo puedo encontrar el rango fácilmente, que es el valor máximo menos el valor mínimo. Voy a observar que el mayor número de decimales que tengo en mis datos es 1. Entonces mi amplitud también la aproximaré a 1. Ahora sí, rango dividido, y no importa el orden, entonces voy a empezar 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Entonces con esto estaría, y lo voy a aproximar con la función redondear este valor al número de decimales que encontré en los datos, que era 1, ¿no? El mayor número de decimales era 1. Entonces la amplitud será 10.2. Ahora bien, ahora sí, de manera muy sencilla, con esta información voy a insertar tabla dinámica. Y voy a escoger un lugar existente. Entonces mi ubicación de momento será esta celda, ¿sí? De 11 he escogido. Una hoja nueva, no hay ningún problema. Y lo único que voy a hacer de la manera más sencilla es poner la variable tanto en filas como en valores, ¿sí? Y en valores vamos a indicar específicamente en configuración de campo que yo quiero el recuento, que cuente cuántas veces aparece cada número. Entonces listo, yo ya tendría esta información. Si nos damos cuenta, pues de momento está ordenada de menor a mayor en forma ascendente. Ahora acá en esta tabla yo puedo darle clic derecho, agrupar, y vamos a agrupar por 10.2, que era la amplitud con la que habíamos escogido, y listo. Yo ya tengo mi distribución de frecuencias para poder trabajar. Si yo quiero separar esta información para obtener después la marca de clase o poder trabajar un poco mejor, yo la puedo pegar como datos, y en datos pues acá hay información separada por unos guiones, entonces texto en columnas. Si están delimitados, y están delimitados por un guión, y listo, ya me separa las columnas, y finalizar. Entonces ya tendría el límite inferior y el límite superior. Solo vamos a quitarle este formato de porcentaje que tiene, le vamos a poner general de momento, no importa, y las frecuencias también ya las tengo acá, ¿no?
Bueno, ahora sí, con esta información yo puedo graficar o realizar mi histograma si quiero, pero de momento vamos a terminar la tabla. La frecuencia relativa, bueno, antes de la frecuencia relativa, calculemos el total. Una autosuma nos vendría perfecto. Entonces ya sabemos que hay 50 datos, acá lo teníamos incluso. Y ahora sí, la frecuencia relativa, por ejemplo, es simplemente la división con el 50, pero siempre dividiré por 50 y ahora tengo 14%. Para el primer dato, ahora sí símbolos de porcentaje me vendría muy bien. Y la autosuma debería dar 1 o 100%. Y la frecuencia acumulada pues empieza en 7. Y la siguiente frecuencia pues va acumulando la actual más, bueno, la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta actual y listo, ¿no? El último dato de esta frecuencia debería ser 50. Entonces esta es una distribución de frecuencias que es bastante sencilla. Y el histograma pues es una gráfica de barras. Si yo quiero tener mayor control, en vez de utilizar esta función de histograma, ¿no? Si yo quiero tener mayor control sobre la cantidad de intervalos que voy a incluir, pues es esto, seleccionar datos. En este caso voy a editar estos rótulos para los ejes y escogeré por ejemplo estos rangos de fila que tengo acá. Y listo, ¿no? Ahora, si bien no parece un histograma, lo puedo convertir fácilmente en un histograma. Simplemente escojo estos datos de acá y en vez de poner el ancho que tiene actualmente lo pongo en 0. Y como sé que se va a ver un poco feo, de momento le voy a poner de borde un color gris, por ejemplo, no sé, algo que separe. Y listo, yo ya tendría entonces mi histograma. Entonces con esto terminamos de momento la clase de hoy.